Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, estimadas amigas y amigos. El musulmán que cree en Allah como su Señor debe cuidar la relación que tiene con Él. Y debe aprender, y es así como nos lo enseña el Islam, debe aprender que Allah siempre está con nosotros, que Allah siempre está al lado de los creyentes, que Él auxilia y que Él protege a los creyentes. Pero es una condición sine qua non que el musulmán sea respetuoso y cuide su relación con Allah. El musulmán tiene que tener taqwa, tiene que ser consciente de Allah en todo momento, tiene que cuidar su relación, tiene que ser vigilante. ¿Por qué? Porque en todo aquello que el musulmán dice o hace, Allah se lo puede recompensar tanto positiva como negativamente. Porque Allah no va a dejar que el ser humano haga lo que quiera en este mundo. Es responsable y va a tener que responder de todo lo que hace y de todo lo que dice. Y también el musulmán tiene que tener en cuenta que Allah va a estar con él. Si el musulmán es sincero en su relación, Allah le va a proteger y le va a salvaguardar de cualquier cosa que le pueda suceder. Eso no quita que Allah nos ponga a prueba y nos ponga exámenes, porque tal y como dice en el Corán, Allah nos ha puesto en este mundo para ponernos a prueba. Por lo tanto, hay situaciones que no es que Allah quiera castigarnos o hacernos pasarlo mal, sino que simplemente nos pone a prueba para sacar lo mejor de nosotros, porque Él nos conoce y sabe que tenemos la capacidad de mejorar, tenemos la capacidad de desarrollar nuestras buenas cualidades. Y eso únicamente se consigue a través de pruebas, a través de ejercicios, es decir, exámenes que Allah nos pone en nuestro día a día, en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros allegados, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en el din, con todo el mundo. Y una de las cualidades que tiene que tener el musulmán, sobre todo en estas situaciones que a veces no sabe cómo actuar, porque bien son complejas, bien no encuentra el musulmán la seguridad en sí mismo como para poder afrontarlas, bien por su desconocimiento del din. En todas estas situaciones el musulmán tiene que echar mano de una cualidad que es muy importante y que en árabe se llama at-tawakkul, que es encomendarse a Allah, confiar en Allah. Y en muchas situaciones de la vida, y además viene citado en innumerables aleyas del Corán, tenemos que hacer ese ejercicio de tawakkul, encomendarnos a Él, ponernos en sus manos, porque Él va a ayudarnos a solventar las situaciones de la mejor manera posible. Porque incluso aunque nosotros lleguemos a equivocarnos en una situación, incluso en momentos en que no demos con la solución oportuna, Allah está ahí para ayudarnos, porque Él nos observa, nos vigila, pero también como es Rahman, como es misericordioso, y como es Rahim, que es clementísimo, Él siempre nos va a echar una mano y nos va a ayudar para salir de las situaciones complejas y para que encontremos la solución más próspera en las situaciones. Y eso se manifiesta en nuestro día a día en múltiples formas. El Islam igualmente nos ha enseñado diversas maneras de cómo afrontar estas situaciones. Tenemos, por ejemplo, ante situaciones complejas, salatul istihara, es decir, la oración que hacemos para pedir que Allah decida por nosotros, que nos dé a elegir la mejor decisión, porque nosotros puede que nos encontremos ante una situación en que no sepamos qué camino tomar o qué decisión tomar, y por eso pedimos su ayuda. Hay muchos ejemplos. En este caso vamos a hablar de una situación que se dio con los Sahaba,
con los compañeros del profeta, la paz sea con él, y que uno de ellos concretamente tuvo que hacer ese ejercicio de tawakkul, de encomendarse a Allah. Me refiero concretamente a Ja'far ibn Abi Talib, que era hermano de Ali y primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como todos vosotros ya sabéis, hubo dos migraciones en la historia del Islam. La primera a Abisinia, que además hubo dos emigraciones a Abisinia, al Habasha, y luego la segunda, la más importante, a Medina. En el viaje al Habasha se encontraba Ja'far ibn Abi Talib y fueron allí precisamente bajo las órdenes y las recomendaciones del profeta Muhammad, la paz sea con él, porque muchos de los musulmanes no tenían amparo ni protección en Meca. Algunos sí, pero la mayoría no disfrutaban de esa protección porque eran gente débil que no gozaba de un estatus social poderoso o simplemente no pertenecía a familias de poder que pudiesen prestarle una ayuda o un auxilio cuando lo necesitasen. Y por lo tanto se llegó a tal extremo de necesidad y de desamparo que la única solución que vio el profeta, la paz sea con él en aquel momento, era en que los musulmanes migrasen, que dejasen su tierra querida, que dejasen su tierra natal, que era Mecca, el Mukarrama, y que emigrasen a otro lugar. En este caso fue al Habasha, lo que se llamaba antiguamente Abisinia. Y les dijo muy concretamente, id allí porque allí hay un rey que es justo y trata justamente a todo el mundo y allí no seréis tratados de manera injusta. Y así se fueron, dejaron sus casas, dejaron sus familias, dejaron sus propiedades y se marcharon a Abisinia, a otro lugar que no conocían y que esperaban allí encontrar ese amparo y ese refugio. ¿Qué pasó? Que Quraysh, que siempre andaba detrás de los musulmanes y lo que quería era erradicar el Islam de Meca, cuando se enteró de que allí habían ido un grupo de musulmanes emigrados, como ya tenían relaciones anteriormente con el Negus, que así se llamaba, el rey de Abisinia, fueron a hablar con él mandaron dos emisarios para que convenciesen al Negus de que les permitiesen tomar a aquellos musulmanes que Quraysh los presentaba ante el Negus como renegados y rebeldes de la sociedad, que tenían que ser ajusticiados por la tribu más poderosa que era Quraysh, y iban a convencerle con palabras y con regalos para que pudiesen llevárselos consigo otra vez a Meca. Pero, alhamdulillah, el Negus, tal y como dijo el profeta, el Negus era una persona justa, era una persona piadosa y era un cristiano que estaba no solo convencido en su religión en aquel momento, sino que además estaba comprometido también socialmente como un político, un gobernante responsable. Que dijo, yo no puedo entregaros a esta gente sin antes haberla escuchado. Quiero escuchar a esta gente a ver qué dice. Entonces los convocó, Negus convocó a los musulmanes y a la cabeza de ellos estaba Ja'far ibn Abi Talib. Y fijaos allí, normalmente no se cita una cosa que es muy bonita, que es muy importante, que es que se preguntaron entre los musulmanes qué vamos a decir. Cuando el Negus nos pregunte qué vamos a decir, a lo mejor si decimos la verdad se enfada con nosotros porque es cristiano, nosotros somos de una nueva religión ahora, aunque sabían que realmente no era una nueva religión, sino era la continuación de mensajes revelados anteriormente por Allah. Y estaban viendo si incluso hubiese algún tipo de vía de si a lo mejor tenían que mentir para que no les ocurriese nada, ¿no? Entonces, Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala an, que Allah esté complacido con él, dijo, no, vamos a decir la verdad, y pase lo que pase, no tenemos que tener miedo, tenemos que encomendarnos a Allah. Hicieron ese ejercicio de tawakkul,
No podemos mentir ni podemos ocultar las cosas. Vamos a decir la verdad y que pase lo que tenga que pasar. Allah está con nosotros. Y así entraron a encontrarse en esa entrevista con el Negus con esa intención de decirle la verdad y de encomendarse a Allah, pasase lo que pasase. Y entonces el Negus, cuando se encontraron, les preguntó, ¿quiénes sois vosotros y qué es lo que traéis? ¿Qué es este Islam que predicáis y por el cual se os persigue y se os reclama? Entonces, Ja'far, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah esté complacido con él, hizo lo que se considera el primer discurso de da'wah, de presentar el Islam públicamente, incluso en este caso a gente, lo que se llama de la comunidad de la escritura, Ahlul Kitab, en este caso que eran cristianos. En Medina, sobre todo, había muchas tribus judías y muy pocos cristianos. Pero aquí no solo era ya una comunidad, sino un reino cristiano. Se presentaban ante un soberano que era cristiano, que confesaba el cristianismo. Entonces Ja'far, con sus conocimientos, se encomendó a Allah y empezó a hablar con sinceridad qué era el Islam, qué les había enseñado el Islam, de dónde venían y qué era en lo que estaban ahora. Y empezó así, además, con ese adab, ya ayyuhal malik, majestad. Nosotros éramos personas que vivíamos en la ignorancia y la inmoralidad. Adorábamos ídolos y comíamos carne de animales muertos, carne mortecina. Cometíamos toda clase de abominaciones y actos vergonzosos. Rompíamos los lazos de familia, tratábamos mal a los invitados y el más fuerte entre nosotros explotaba al débil. Permanecimos en este estado hasta que Allah envió un profeta surgido de entre nuestra propia gente y cuyo linaje, veracidad, fiabilidad e integridad eran bien conocidos por todos nosotros. Él nos invitó a adorar únicamente a Allah y a renunciar a la adoración de piedras y de ídolos que nosotros y nuestros ancestros asociábamos a Allah. Él, el profeta sallallahu alaihi wasallam, nos ordenó decir la verdad, cumplir con nuestras promesas, ser bondadosos, ayudar a nuestros vecinos, abandonar los actos prohibidos, no asesinar, prohibir las obscenidades y los falsos testimonios, no apropiarnos de la propiedad de los huérfanos ni difamar a las mujeres castas. El profeta nos ordenó adorar solamente a Allah sin asociar nada, hacer el salah, pagar el zakat y ayunar el mes de Ramadán. Nosotros hemos creído en Él y en lo que nos ha traído de parte de Allah y le seguimos en lo que nos ha pedido hacer y nos mantenemos alejados de aquello que nos ha prohibido. Fue entonces, majestad, cuando nuestra propia gente comenzó a atacarnos y a afligirnos los castigos más severos para que renunciásemos a nuestra nueva religión y hacernos volver a la inmoralidad y la adoración de ídolos. Ellos, nuestra gente, nos oprimían, nos oprimen, nos hacen la vida insoportable y nos impiden practicar nuestros ritos. Por eso hemos acudido a ti, hemos venido a tu tierra y te hemos escogido antes que a cualquier otra persona, buscando tu protección y esperando vivir en justicia y paz entre vosotros. Este es el discurso que dio Ja'far ibn Abi Talib. Fijaos cómo no solo le transmite las enseñanzas que recibieron por parte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que estructuraban su nueva creencia y su nueva identidad como creyentes, sino que además, como buscaban esa protección de ese gobernante, él, Ja'far, le expuso el mal al que se tenían que enfrentar. Le expuso y le contó la persecución que sufrían los musulmanes desde su propia gente, desde su propio pueblo, que no tenían ningún tipo de protección, que simplemente les perseguían no por un tema de dogma o por un tema de creencia, simplemente
porque no admitían que hubiese otra gente que creyese diferente, que creyese de manera diferente a la creencia que tenía la gente de Quraysh. Entonces el Negus, el Najashi, como se dice en árabe, cuando escuchó ese discurso sincero y profundo de Ja'far, se conmovió y se quedó impresionado. Entonces el Negus le preguntó: ¿tienes algo contigo de aquello que tu profeta te ha enseñado? ¿Me puedes transmitir algo de la revelación, algo de los textos? Entonces Ja'far le contestó que sí, y le pidió permiso para recitar unas aleyas de la sura de María, de la sura Maryam. Entonces Ja'far comenzó a recitar parte de la sura de Maryam y el Negus volvió a emocionarse y volvió a conmoverse. Decir también que, aunque no lo citemos, siempre habían traductores en este tipo de encuentros. No era un discurso directo que el Negus entendiese. Habían traductores que iban traduciendo del árabe a otras lenguas. Entonces, cuando se acabó de traducir esa recitación, el Negus quedó conmovido y entonces dijo lo siguiente: el mensaje de vuestro profeta y el mensaje de Jesús proceden y vienen de la misma hornacina, de la misma lámpara, de la misma fuente. Entonces luego se dirigió a los dos emisarios que había enviado Quraysh y les dijo: marchaos, porque por nada voy a entregar a esta gente. Y luego se dirigió a los musulmanes y les dijo: sois libres y podéis vivir tranquilamente en esta tierra, porque yo me voy a encargar de protegeros. Lo importante que tenemos que extraer de esta historia, aparte de muchas otras enseñanzas, es ese ejercicio de tawakkul. Cómo Ja'far ibn Abi Talib y los demás compañeros que le acompañaban hicieron ese ejercicio de encomendarse a Allah. Porque antes de entrar pensaron, discutieron entre ellos qué iban a hacer: decir la verdad o intentar inventarse alguna mentira para convencer al rey y así buscar su protección y camelarle de algún modo para que les ofreciese su protección y rechazara y expulsase a esos dos emisarios de Quraysh que habían venido a reclamar, como ellos decían, esos rebeldes que se habían escapado de Meca. Y Ja'far ibn Abi Talib dijo: no, vamos a decir la verdad. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, pero tenemos que encomendarnos a Allah. Nos encomendamos a Allah, natawakkal ala Allah, y que pase lo que tenga que pasar, no tenemos por qué tener miedo. Y así ocurrió. No solo demostraron esa entereza, sino que además demostraron los valores y los principios que les había enseñado su profeta. No solo a través de este profundo discurso y magnífico y hermosísimo discurso de Ja'far, sino en su entereza de decir la verdad y contarle al Negus lo que había traído el profeta Muhammad, la paz sea con él, y la persecución que sufrían los musulmanes en Meca. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.